día, queridos hermanos de la Iglesia Cruzada de Fe de la ciudad de Rocha. Un saludo grande, espero estén pasando bien. Quiero saludar también a los demás hermanos que puedan estar viendo este video y al público en general. Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Hace unos cuantos días atrás, en medio de esta pandemia, ¿verdad? Tenía la inquietud, la idea de hacer algo sobre un tema que yo tenía en mente y estaba indeciso. Y hace poquitos días el pastor me llama y me dice que si me animaba, si tenía una palabra para compartir, y lo tomé como que Dios me había dicho: haz lo que tiene en mente. Entonces, como uno no tiene estudios teológicos o de prédica o algo así, pero por suerte tenemos el recurso de la tecnología. Buscando una cosa y otra fui armando algo ahí sobre lo que tenía pensado. Y la verdad que es una bendición esto, porque me hace acordar a la época liceal, cuando no nos daban libros y teníamos que ir a algunas materias a la biblioteca a sacar apuntes. Entonces tú sacabas apuntes de la lección y ya te veías otras cosas para más adelante. Entonces esto es lo mismo, vas investigando, vas viendo, y Dios te va poniendo mensajes que vas acumulando para otras oportunidades, ¿verdad? Bueno, y en esta oportunidad quiero basarme en un texto bíblico ahí en Hechos 12, de los versículos 5 al 16. Hechos 12, desde el 5, dice así: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro estaba en la puerta. Y ellos les dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hermano, basado en este texto bíblico, deseo hablarles de dos aspectos fundamentales en nuestra vida cristiana, como son el poder de la oración y la fuerza de la fe. Sobre eso quiero basarme, sobre el poder de la oración y la fuerza de la fe, ¿verdad? Muchas veces somos constantes en las oraciones, pero hay ocasiones que cuando la oración no es respondida en un corto tiempo, desatendemos el buen hábito de orar, ¿verdad? Y por consiguiente perdemos fe. Como ser humano queremos respuestas rápidas y las queremos de acuerdo a nuestro criterio. Pedimos de acuerdo a nuestros intereses, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque sabemos que la oración puede producir resultados inmediatos, también sabemos que la mayoría de los casos no serán contestadas en forma inmediata. Pero de lo que debemos estar completamente seguros es que la oración es el arma más poderosa que existe en el universo, acompañada de la fe en Cristo. Y que la oración de un siervo fiel siempre será escuchada y atendida por nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, al desatender estos dos aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana, nos estamos perdiendo bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, vamos a ver un poquito esos aspectos de nuestro caminar cristiano que quizás hemos desatendido, para descubrir 3 de las bendiciones que son desatadas en la vida de todo creyente fiel que mantiene una vida de oración saludable. Cuando analizamos el texto desde el principio, desde el versículo 1 al 4, dice que el rey de aquella época, era Herodes, había mandado tomar presos a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacob. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Y nos narra en el versículo 4 que lo puso en la cárcel custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, tenía 16 soldados custodiando a Pedro. Como si no fuera poco, ordenó que 2 de estos soldados estuvieran encadenados a Pedro. Con estas medidas, el rey quería asegurarse que esta vez Pedro no se escapara como ya había sucedido anteriormente. Esto podemos verlo en Hechos 5, del 17 al 20, que dice: levantándose el sacerdote con todos los que estaban con él, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo las puertas en la noche, sacándolos, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que tomando todas estas precauciones, el rey creía que esta vez Pedro no se le escaparía y podría ejecutarlo. Pero lo que no tenía en cuenta el rey es que la iglesia oraba. Los creyentes estaban orando por Pedro. Comparado a lo que sucedía en esta época con lo que sucede hoy en esta época, en nuestra vida diaria, no es
muy difícil determinar el sufrimiento de Pedro, no es muy diferente al sufrimiento de muchos en la actualidad, ¿verdad? Si comparamos al rey Herodes con el enemigo de hoy, el enemigo de la iglesia de hoy, fijemos que algunos detalles acerca de este rey y los comparamos con el enemigo de las almas. El rey Herodes odiaba a la iglesia. Nuestro enemigo odia a la iglesia. El rey quería encarcelar y encadenar a los creyentes. Nuestro enemigo busca hacer lo mismo a través de los vicios, la vanagloria, la soberbia y todas las demás ataduras que existen. El rey buscaba matar a los creyentes, nuestro enemigo busca lo mismo a través de las falsas doctrinas y la propagación de la apostasía. Herodes en ese tiempo tenía el poder de lograr estas atrocidades. Nuestro enemigo es una fuerza real que posee el poder para tratar de influenciar en estas cosas y cosas similares. Así que, como podemos ver, no existe mucha diferencia entre el rey del pasado y el enemigo actual de la humanidad. Pero tenemos un arma efectiva, hermano, contra estas adversidades, y es la oración con fe. Y reitero, esta actitud de oración y fe desata bendiciones en los creyentes, que quizás no sean de inmediato, pero estemos seguros que ocurrirán. Nos afirmamos en la palabra de Dios que nos dice en Juan 14:13, que leemos así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La primera bendición que la oración desata sobre la vida de los creyentes es la paz. Analizamos versículos 5 y 6, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Como vemos, Pedro estaba encarcelado, encadenado, custodiado, sin posibilidades de salir de esta situación, esperando ser ejecutado. Ahora, lo que me llama la atención es la actitud de Pedro en aquel momento crucial de su vida. ¿Estaba rogando por su vida? ¿Estaba nervioso, preocupado? ¿Pedía al rey que lo perdonara? No, hermano, todo lo contrario. Estaba durmiendo tranquilamente. Cuando a nosotros, dadas las mismas circunstancias, podríamos tener esta paz. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa paz? Y esa confianza en Dios, esa fe. Y no estoy diciendo que estemos en riesgo de vida. Pensamos quizá en una preocupación financiera, quizás referente al trabajo, referente a los familiares, a seres queridos. Preocupaciones que a veces nos quitan el sueño y pasamos la noche sin dormir. Cuando los ponemos en la perspectiva, en el esquema general de la vida, en realidad tienen muy poca importancia. Pero no obstante eso, son cosas
que nos roban la paz, nos atormentan, nos desvelan, hermano. Nos hacen caer en la oración, nos quitan la fe. ¿Cómo pudo lograr Pedro todo esto, esta paz, esta tranquilidad? Por dos razones, hermano. Número uno, Pedro sabía que su vida que no estaba en manos del hombre, sino en las manos de Dios. Como podemos leer en el Salmo 27:1. Yo pienso que Pedro se aferraba a este versículo. Dice, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el punto número 2, como encontramos aquí en el versículo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oración a Dios por él. Nuestra oración y las oraciones intercesoras de nuestros hermanos desatan la paz sobre nuestras vidas. Es por esa misma razón que todos aquí estamos llamados a orar. Fíjense bien lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también en Santiago 5, versículos 15 y 16, encontramos que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, tenemos que orar. La segunda bendición que la oración desata en la vida de todo creyente fiel es la liberación. En el versículo 7 nos dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. A pesar de que el rey había tomado extremas precauciones para que Pedro no se le escapara, a pesar que estaba encerrado, encadenado, completamente custodiado, Pedro fue liberado. Las cadenas que le ataban a los soldados se cayeron. Las puertas de la celda que lo encerraban se abrieron. Los soldados que cuidaban la puerta de la prisión nunca lo vieron. Y las puertas de la prisión que daban a la ciudad, puertas fortificadas, puertas grandes, se abrieron por sí solas. Este es el Dios que nosotros servimos, hermano. Este es el Dios en que hemos confiado, el Dios Todopoderoso. Este es el Dios de quien debemos testificar, un Dios dispuesto a liberarnos de toda situación. Recordemos siempre que para Dios no existe situación difícil, que para Dios no existe algo imposible. El hombre tiene muchas limitaciones, pero como nos dice el Señor claramente en Lucas 18, capítulo 27, dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, nuestro enemigo no nos dejará de tratar, no dejará de tratar de apartarnos de la presencia de Dios. Y al igual que el rey Herodes, tomará todo tipo de precaución para tratar de mantenernos encarcelados y encadenados en las prisiones de este mundo.
Y de la única forma que podemos defendernos es a través de la oración. ¿Queremos desatar paz para nuestras vidas? ¿Queremos que reine la paz en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia? Entonces, comencemos a orar con fe, hermano. La tercera bendición que recibimos a través de la oración es que desata milagros. En el versículo 12 al 16 vemos que la palabra nos dice: habiendo considerado esto, cuando ya estaba fuera de la casa, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Todo esto aconteció en este momento de la historia de Pedro. Todo esto, lo acontecido, puede ser descrito como un milagro, ¿verdad? Porque aunque en la casa de María estaban orando por la liberación de Pedro, estaban presentándole el problema a Dios y le pedían la solución a Dios, evidentemente no lo estaban haciendo completamente confiados en que Dios respondería, ¿verdad? Es por esa razón que ellos no le creyeron a la muchacha Rode, cuando les dijo que Pedro estaba en la puerta. Le dijeron que estaba loca. Hermanos, si ellos hubiesen estado completamente seguros, confiados en Dios, que respondería a sus oraciones, entonces, en vez de decirle a la muchacha que estaba loca, todos hubieran exclamado: gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Nunca podemos dudar del poder de Dios. Aquí existe una lección muy grande que tenemos que aprender. La lección es que nunca podemos dudar del poder de Dios. Lamentablemente, la duda es una de las cadenas que nuestro enemigo usa para atar a muchos. Es por eso que no es fuera de lo común encontrar que la vida de oración de muchos es débil. Es débil porque muchos son los que oran, pero no lo hacen con toda su fe. No lo hacen completamente confiados en Dios, en su poder y en su gloria. Tal como los que estaban congregados en ese lugar orando, se nos olvida la palabra de Dios en Isaías 65, versículo 24, que nos dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén, hermano. El problema mayor que existe es que nosotros tendemos a envolvernos tantos en las dificultades, en las situaciones que presenta nuestro diario vivir, que en vez de orar confiadamente, lanzamos oraciones por si acaso. En otras palabras, menospreciamos el poder que existe en la oración. Cuando hacemos esto, entonces, no logramos ver que el Señor está presente para liberar de nuestras dificultades, de nuestros temores, de nuestros problemas. Cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que el Señor está presente para romper las cadenas que nos atan y para abrir las puertas fortificadas que nos encierran, ¿verdad? La oración es la única arma que nosotros podemos usar para defendernos. Es la única arma que tenemos a nuestro alcance para combatir los poderes de las tinieblas.
Estos hermanos aquí en la Biblia oraban unánimes. Ellos levantaron el clamor al cielo, el Padre los escuchó y se glorificó. Hermano, recuérdenme en sus oraciones y yo haré lo mismo con ustedes. ¿Quieres desatar milagros en tu vida? Pide oración. Comienza a orar sin dudar. Comienza a orar con fe. Recordemos lo que encontramos en Santiago 1, versículo 6, que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, nunca podemos menospreciar y despreocuparnos de nuestra vida de oración. Recordemos que la oración constante es clave para conducir la vida completamente bendecida, nuestra vida bendecida. Como hemos podido apreciar, no existe mucha diferencia entre lo que le sucedió a Pedro en ese momento y lo que nos sucede muchas veces hoy en día. Esa pequeña porción de las Escrituras nos revela la permanente confrontación que existe entre el bien y el mal. La línea de los reyes de Herodes simboliza el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había tratado de matar a Jesús. El hijo mandó a matar a Juan el Bautista. Su nieto decapitó a Jacob y ahora tenía encarcelado a Pedro para ejecutarle después de la Pascua. Pero al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas en oración. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que las cadenas que ataban a Pedro cayeron. Las puertas de la prisión se abrieron. Recordemos siempre que existe un gran poder en la oración. Las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia producen paz y libertad. En la vida de Pedro produjeron paz y libertad. Las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia desataron un milagro en la vida de este siervo fiel. Ahora la pregunta, ¿qué hago es? ¿Deseas tener estos mismos resultados en tu vida? Entonces, examina bien de cerca tu vida de oración y clama al Padre. Nunca olvides que Dios está presente para liberarte, que Dios está presente para perdonarte, que Dios está presente para escuchar tus oraciones. Querido hermano, esto era lo que quería compartir con ustedes. Disculpen que no soy muy afín a las oratorias, por eso tengo todo anotado para ir leyendo. Pero, ¿sabe que tengo un plus? 2 minutitos más. Aquí en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto me trae a memoria que cuando yo tenía 8 años y pico, casi 9, mi querida madre me presentó a Cristo junto con mis 2 hermanos mayores. Somos 6, pero en ese momento éramos 3. Mi hermana era bebita, recién nacida. ¿Y a qué va esto? Yo estuve apartado muchos años y ahora de viejo, ya hace 2 años estoy de vuelta en el camino. Y con referente
al tema de la oración. A ver si encuentro aquí Lucas 18. Lucas 18 del 1 al 7. ¿Se acuerdan que la parábola de la viuda y el juez injusto? Cuando aquel cuando aquel juez que no temía a Dios, ni respetaba al hombre, y una viuda le pedía justicia, ¿recuerdan? Entonces insistía tanto que el juez decidió hacerle justicia. Entonces en el versículo 7, en el 6 dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿verdad? Y en el 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿A qué va esto? Yo perdí a mi mamá hace ya 6 años. Yo me aparté del camino por allá por los 20, 21 años. Y me cuentan mis hermanos y mis sobrinos que mi mamá oraba mucho para que yo volviera al camino. Mi mamá no vio eso, pero mi mamá se fue hace 6 años, yo hace 2 años estoy en el camino. ¿A qué voy con esto? Que la oración da su fruto, hermano. Da su fruto. Persevere en la oración. Dios le bendiga. Espero que le sea de bendición. Dios le bendiga a todos.